¿A qué edad dice Dios que puedes tener relaciones? Mientras el mundo pone leyes, las religiones tienen sus propias reglas y algunas te van a impactar, desde el crecer y multiplicaos hasta el despertar de la energía vital. Quédate, porque vamos a comparar qué dicen las grandes creencias sobre tu intimidad. Cristianismo tiene como base la Biblia. En la Biblia no existe un mandamiento que dicte una edad mínima. Por ello, durante siglos, la religión aceptó que el matrimonio ocurriera poco después de la pubertad, viendo en ello una protección contra la tentación del sexo fuera del matrimonio. Históricamente se interpretaba que si el cuerpo ya era capaz de generar vida, estaba listo para el mandamiento bíblico de creced y multiplicaos. El sexo está permitido dentro del matrimonio. Tradicionalmente se ve como unión espiritual y emocional y es necesario para la procreación. Prohibiciones específicas. Sexo fuera del matrimonio es igual a pecado. Infidelidad es igual a condena. Generalmente rechazado por la mayoría de las ramas, catolicismo y evangélicos conservadores, al considerarse no natural o no abierto a la vida. Un área de debate para sectores estrictos es tabú, si no termina en el acto vaginal. Otros lo ven como un juego previo, aceptable siempre que no sustituya la unión total. Considerada pecado por ser un acto cerrado al otro y a la procreación. El sexo no es solo placer, es moral, más control del comportamiento. Islam tiene como base el Corán y la Sunnah, tradiciones del profeta. En el Islam el concepto clave no es una edad fija, sino la bulugh o pubertad. Es decir, indiferentemente la edad, una vez la mujer haya tenido su primera menstruación, ya es apta. Aunque históricamente fue temprano, hoy los juristas enfatizan la rushd, la cual es madurez mental para asumir un hogar o madurez intelectual para manejar sus propios asuntos. Tradicionalmente se ve como un acto de adoración, un regalo de Alá para la pareja, un derecho de la mujer al placer y una obligación del hombre. El sexo es permitido solo dentro del matrimonio, nikah. El hombre puede tener hasta 4 esposas, pero con condiciones estrictas, igual de económica, igual de emocional y justicia total entre ellas. En la mayoría de las corrientes practican modestia o haya, el cual es fundamental. Indica que el comportamiento sexual es privado y sagrado. Existen reglas estrictas de pureza, ritual, blush, después del acto. Prohibiciones específicas. Zina o sexo fuera del matrimonio es un pecado mayor y un crimen moral. Relaciones ocultas. Está estrictamente prohibido, harán, por el Corán y los hadices. Se considera una transgresión grave. Hay diversas opiniones, la mayoría de los eruditos lo permiten como parte del juego previo, siempre que no se ingieran fluidos por leyes de pureza. Durante la menstruación, el contacto sexual está prohibido hasta que termine el periodo. Aquí el sexo está regulado como sistema social, no moral. Judaísmo. Tiene como base la Torá y el Talmud. El judaísmo tiene una estructura muy definida sobre cuándo una persona es responsable de sus actos ante Dios. Aunque la madurez religiosa llega temprano, el Talmud, el cual es el texto de ley civil y religiosa, sugiere tradicionalmente que la edad ideal para casarse es alrededor de los 18 años. Se considera que antes de esa edad la persona debe dedicarse al estudio de la Torá. El sexo está permitido exclusivamente en el matrimonio, pero es una mishvah, obligación o mandamiento. Tradicionalmente se ve como onash, el derecho de la esposa a la satisfacción sexual independientemente a la procreación, un medio para conectar dos almas en una sola. A diferencia de otras religiones, no es solo procreación, también es parte del bienestar de la pareja. Prohibiciones específicas. Aunque hay debates en la Talmud, la mayoría de las interpretaciones ortodoxas lo desaprueban por no cumplir con la emisión de semilla en el lugar correcto. Permitido y hasta alentado como parte del placer mutuo, siempre que no haya desperdicio del semen fuera de la unión vaginal. Leyes de pureza unidas, prohibición total del contacto sexual durante la menstruación y 7 días posteriores. Existe la idea de que el hombre debe satisfacer a su esposa, es decir, es una obligación marital. Hinduismo. Tiene como base los Vedas y el Kama Sutra como tratado de vida. En textos antiguos como las leyes de Manu se mencionaban edades muy tempranas para el compromiso, pero el hinduismo moderno y sus líderes espirituales actuales promueven el matrimonio solo después de completar la educación y alcanzar la madurez plena. El sexo es parte natural de la vida. Está permitido principalmente en la etapa de dueño de casa o grihasta. Adicionalmente se ve como dharma o deber, parte de las metas de la vida humana. Kama, la búsqueda de placer y el amor como algo legítimo y divino. Karma,
El uso irresponsable de la sexualidad genera deudas espirituales. No es visto como pecado en sí, pero se espera control y equilibrio. Prohibiciones específicas. Prácticas impuras. Se valoran mucho las leyes de casta y la limpieza. Es visto generalmente como tamasik, energía de oscuridad o ignorancia, y se evita en la práctica devocional. Periodos sagrados. Se prohíbe el sexo en ciertos días de ayuno, festivales religiosos o eclipses, por considerarse momentos de energía espiritual no física. Aquí el sexo no es prohibido, es una energía que debe canalizarse. Budismo. Tiene como base las enseñanzas de Buda, Dharma. No tiene una edad sagrada, pero enfatiza el no causar daño y el consentimiento mutuo. El sexo está permitido para los laicos, personas no monjes, siempre que sea ético. No hay reglas universales estrictas, está enfocado en evitar daño, el principio de no causar dolor a otros mediante la sexualidad. Apego excesivo, ya que se considera el deseo sexual como parte de lo que nos ata al sufrimiento, sánsara. Deseo descontrolado. Para los monjes, el celibato es obligatorio para alcanzar la iluminación más rápido. Para laicos, el sexo permitido, pero con conciencia, evitar el adulterio y el sexo coercitivo o engañoso. En el budismo, el problema no es el sexo, es el apego al placer. Taoísmo. Tiene como base el Tao Te Ching y la alquimia interior. El sexo está permitido como una práctica de salud y equilibrio. Tradicionalmente se ve como unión del yin femenino y yang masculino, una forma de cultivar la energía vital, ki, y prolongar la vida. En su práctica no hay pecado original, pero sí hay desequilibrio. Se valoran técnicas para conservar la energía durante el acto. El sexo es alquimia y salud, una herramienta para armonizar el cuerpo con el universo. Al final, el sexo para la fe no es solo placer, es control, salud o conexión espiritual. Pero, ¿quién debería poner las reglas? ¿Tu creencia o tu propia decisión? Déjame tu opinión abajo y sígueme para más datos curiosos. Soy simplemente Lina.